La paz de Dios, amados hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a esta serie de videos, a un estudio bíblico más, Señor, los domingos en las tardes. En esta ocasión está nuestro hermano Eber Martínez. Eber, Dios te bendiga. La paz de Dios, hermano. Espero que hayan tenido un domingo de mucha bendición. Dios los bendiga. Y nuestro hermano Carlos. Hola. Nuestro hermano Carlitos está colaborando con los diáconos, nuestro hermano Eber en el ministerio de los intermedios. Y hoy nos corresponde hablar de un tema que pudiéramos decir, ¿qué más tenemos que decir al respecto? Si es algo tan relevante, ¿no? O que forma parte, ¿no?, del día a día del cristiano. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Sin embargo, lo que todos sabemos, el diagnóstico, es que se ora poco y muchas veces, aunque la oración debe ser una práctica natural, se cometen inclusive errores doctrinales en la oración. Entonces, hermano, vaya por su Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a guiar este estudio bíblico. Hablemos esta tarde entonces acerca de la oración. Tenemos en la presentación, usted lo puede leer, dice: la oración es un pilar fundamental en la vida cristiana. Está establecido como un diálogo íntimo entre Dios y el creyente, destacando su impacto en la relación con Dios y la vida espiritual. Todos podremos tener una definición de qué es la oración. Todos, creo, podremos dar desde nuestra práctica, desde nuestra experiencia, qué es la oración. Pero iniciemos con una definición. Eber, platícanos, ¿qué es la oración? Bueno, para no usar un término religioso, hermanos, pues una oración nos la enseñan desde la primaria, que lleva sujeto, verbo y predicado. Y justamente en este momento nosotros estamos generando oraciones. En otras palabras, pues es hablar con Dios, tener una intimidad con Dios y una relación con Dios. Y así como en la presentación podemos ver el texto de Filipenses 4:6, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo que está diciendo el texto es que todo lo que sentimos, todas nuestras peticiones, todos nuestros ruegos, todas nuestras oraciones tienen que ser conocidas delante de Dios. Carlitos, ¿complementarías con algo de qué es la oración? Sí, sobre todo que habla sobre una comunión personal, no tanto de algo así. Lo hago al aire, a ver quién me escucha, quién me dice, sino hay una identificación de a quién va dirigida y sobre todo esa misma confianza, porque habla de algo íntimo, de me siento triste quizás, me siento también feliz, me siento molesto. Habla de esos aspectos, algo íntimo que habla sobre la persona de Dios. Ahora, creo que eso es un reto, ¿no? Y vale la pena, digamos, especificar eso, ¿no?, antes de que empecemos a profundizar o avanzar ahorita con este estudio. Por un lado, como bien menciona Carlitos, debe ser algo natural, debe ser algo íntimo, ¿no? Tiene que ser algo vívido, ¿no? Es parte de la vida cristiana la oración, ¿no? Y hay que cuidar que una definición de oración no caiga, por ejemplo, en una repetición, en un rezo, ¿no?, que es lo que vemos a veces, por ejemplo, ¿no?, en otras expresiones de otras religiones, ¿no? Entonces, caer en obviamente tener un estudio bíblico y bases bíblicas de qué es la oración, un formato de oración, sin perder la naturalidad, la vividez de una expresión de la oración, ¿no? Ahora, la oración tiene un propósito. A ver, platícanos, Claro. ¿cuál es el propósito de la oración? Bueno, muchas personas creen que a través de orar van a cambiar la voluntad de Dios. ¿O no ha pasado eso? Que dicen, no, es que Señor, yo no quiero que suceda esto. No, Dios no va a cambiar por lo que nosotros le digamos, ni vamos a convencerlo con nuestras lágrimas. ¿Estamos de acuerdo? Más bien, la oración tiene un propósito. ¿Y cuál sería? Que el creyente se alinee a la voluntad de Dios. Tenemos un texto en 1 Juan 5, 14 al 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y también tiene un propósito de gratitud, de adorarle, de reconocerle quién es. Entonces también tenemos esto que dice adorar y dependencia, reconocimiento de la supremacía de Dios, que vemos en el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Creo que cabe la pena señalar que muchas veces justo tenemos esta idea, ¿no?, de que tal vez entre más piadosa, más larga sea nuestra oración, pues a lo mejor conseguiremos algo de Dios, ¿no? Eso hay que enfatizarlo, ¿no? La oración
no cambia a Dios. Lo que Dios en su voluntad ha determinado hacer, lo hará. Lo que Dios en su voluntad soberana ha determinado no hacer, no va a suceder. Pero la oración sí nos cambia a nosotros, ¿no? La oración sí, con quien sí puede cambiar somos nosotros, ¿no? Y como tú bien dices, nos ayuda o nos prepara, ¿no?, para poder conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, en ocasiones nosotros pudiéramos decir, ¿escucha Dios la oración? Pudiera haber un momento donde Dios no responda, donde no nos escucha. Tal vez eso nos ha pasado a todos, ¿no? A veces estamos pidiendo por algo y pareciera que hay como una barrera, ¿no? Al final del día, oración es comunión, oración es hablar con una persona, ¿no? Creo que lo entendemos todos en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? A veces que yo pueda hablar con una persona no significa que yo esté comunicando con esa persona, ¿no? Y a veces en la oración nos pasa eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué a veces Dios no responde? ¿Qué pudieras ahondar en esto, Carlitos? Pues siempre hay como que motivos incorrectos por los cuales nosotros dirigimos la oración. Quizás lo hago por una cuestión maliciosa, por querer sacar una ventaja sobre mi persona hacia cierto punto, hacia cierta gente, y eso no le agrada al Señor, porque finalmente lo que Él busca es nuestro mayor bien posible. Y cuando nosotros tenemos pensamientos maliciosos contra alguien y los expresamos hacia Dios, pues simplemente no los va a escuchar. Quiero tal trabajo, quiero tal lugar, tal persona, para burlarme de ellos, o para hacer esto, lo otro. No están bien encaminados esos propósitos. También puede ser porque en ocasiones tendemos a ser un poco, quizás, muy emocionales. A lo que me refiero es que si yo no siento que estoy llorando, que estoy expresando ciertas formas a la hora de orar, pues yo digo, oye, el Señor no me está oyendo, y yo solito me estoy desacreditando que el Señor me está escuchando porque no lo estoy creyendo. Y el Señor dice en su palabra muchas veces que Él está al pendiente de nosotros, pero a veces en esa incredulidad dudamos de que Él nos puede escuchar. Y por supuesto la que viene siendo de cajón es el pecado, ¿sí? Cuando hay esa grosura, eso mal que nosotros hemos hecho, nos impide verdaderamente poder escuchar lo que el Señor a veces nos retroalimenta, porque no solamente es bla, 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 sino que también el Señor te habla, pero a veces estamos tan nublados por nuestra ceguera espiritual gracias al pecado que pues es un poquito difícil comprender lo que el Señor nos quiere también decir en nuestra oración. Permíteme ahí tal vez añadir, ahorita en este último punto que dices, el pecado, podría ser contra Dios o contra el prójimo, ¿no? Marcos 11, después del versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas, ¿no? Tal vez ahí, pues, diferencias, rencores, enemistades. Lo mismo dice el Señor, ¿no? Si vas delante de la presencia del Señor y traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego vienes y presentas tu ofrenda, ¿no? Eso creo que aplica a cualquier principio de la comunión con Dios. ¿Tienes algún otro versículo ahí? Hay un otro texto que está en Santiago 4:3, dice, pedís, es parte del por qué a veces sentimos que Dios no nos responde, ¿no? Y el Señor nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Justamente pues no está alineado a la voluntad de Dios. Y un ejemplo de estar alineado a la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando está en el huerto del Getsemaní, Él dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, ¿no? Sino se haga tu voluntad. Así es. 1 Juan 5:14 también dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, porque sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Entonces eso es también importante. Examinemos nuestras oraciones, ¿no? Parten de motivos incorrectos, parten nuestras oraciones, como tú dices, de una simple emoción, ¿no? O parten de nuestras oraciones de algo conforme a su voluntad. Y fíjate que ahí yo veo bastante importante, la Biblia nos enseña a orar. Y esto pienso que es como cuando uno nada, ¿no? Puedes ver 1000 videos de nadar, pero si tú no te metes a la alberca nunca vas a aprender, ¿no? Entonces, a nadar se aprende nadando, a orar se aprende orando. La carne no le gusta orar, esa es una realidad, ¿no?
tú puedes ver 1 hora de este estudio bíblico que va a durar, hermanos, y eso no va a hacer que usted precisamente ore más, sino al contrario, doblar nuestras rodillas cuando no queremos, doblar nuestras rodillas cuando nos queremos ya levantar y permanecer en la presencia del Señor. Eso es lo que naturalmente, vamos a decirlo así, entrena nuestra naturaleza humana en la oración, porque a la carne no le gusta orar. Pero también nos ayuda mucho seguir la palabra de Dios, ¿no? Tener un modelo. Justo el pasaje de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Y si juntamos ese pasaje con el de Juan, ¿no? ¿Qué conclusión podemos tener para poder ser escuchados por la presencia del Padre y ver eficacia en nuestras oraciones? Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? En su palabra, ¿no? Entonces, sin caer, ¿no?, en las vanas repeticiones, que el maestro ya habló también de esto en el Padre Nuestro. En los Salmos nosotros vemos muchos modelos o muchas formas de oración. Vamos a ver, ya casi al final, ejemplos de oraciones que encontramos en la Biblia, pero la Biblia nos enseña a orar y muchas veces podemos inclusive orar la palabra de Dios. No necesariamente repetir un pasaje, sino tomar un pasaje y de lo que el pasaje nos manda a hacer, lo que el pasaje nos motiva o el contenido del pasaje, llevarlo delante de la presencia del Señor. Señor, tú dijiste esto en tu palabra. Señor, tú has prometido esto en tu palabra. Señor, así como tal personaje se acercó contigo y tú trabajaste en su vida, haz esto en nuestra vida. Entonces, creo que recuerdo mucho una frase que decía un pastor: la gran mayoría de las sectas consisten en personas que oran mucho, pero que no leen la Biblia. Entonces, creo que tú has comentado, ¿no?, en los pilares de la vida cristiana, la oración y la lectura bíblica, pero deben de ir de la mano. Claro, porque unos se cargan a pura orar, se basan en experiencias religiosas. Lo que decías. Sí, ¿no? O se cargan solamente a la palabra de Dios y cero vida espiritual, entonces pues se vuelven fríos y pues eso, ¿no? Tiene que ser un equilibrio entre ambas partes. Orar y leer la Biblia, y qué mejor aún, orar la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos habla de la oración eficaz, ¿no? Carlitos, tú coméntanos, pues, ¿qué es la oración eficaz, no? ¿A qué hace referencia este pasaje, no? ¿O de qué nos habla eso? Claro que sí. Retomando un poquito de lo que mencionaba, hermano, ahorita el hermano Benjamín tocaba este punto de que la misma palabra del Señor nos enseña a orar. Sin embargo, se estaba tocando el tema de la santificación progresiva. No, sí, y hablando en primera persona, no lo digo en soberbia, nada de eso. Recuerdo que cuando recién yo llegaba al templo y llegaba en pleno culto y escuchaba que todos oraban, yo sentía así como que, ¿en dónde me vine a meter? Y recién yo no leía la Biblia en un principio, entonces me guiaba mucho por lo que yo veía. Y creo que es muy fácil identificarse como personas que a veces tendemos a ser muy visuales, porque aquí en México nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo leer cualquier cosa. También nos cuesta orar, ¿eh? Y también nos cuesta orar. Y pues nos vamos más como voy a hacerlo como lo hace el hermano, y ahí empezamos a hacer ciertos modismos o empezamos a idealizar ciertas formas. Y cuando tomaba la doctrina para catecúmenos, en parte de la doctrina se mencionaba esta frasita que el hermano ahorita la sacaba a mención, que es la oración eficaz. Y es como de, caray, hay una oración la cual yo pueda seguir y pueda hacer que el Señor me responda o que tenga verdadera eficacia, porque pues yo todavía no leo la Biblia, yo me guío por lo que ven los hermanos. Entonces, si la hago de la misma forma, haciendo los mismos gestos y haciendo lo mismo, ¿será que así podrá el Señor responderme? O sea, tú te preguntabas eso, ¿no? Sí, porque finalmente es eso. Pero justamente hay unos sesgos que pues cuando uno lo escucha a primera instancia se hace, pero que se van respondiendo conforme va pasando el tiempo, que pues no es porque yo llore mucho, porque yo alce mucho la voz, el Señor me va a escuchar, sino que Él siempre está atento a nosotros. Yo quisiera preguntarles cómo fue para ustedes ese primer acercamiento en la oración, porque yo me acuerdo que empecé primero con 5 minutos y después ya cuando no me dormía ya fueron 10 y fue así escalando poco a poquito. No fue de un instante, bueno, realmente, al menos para mí no lo fue. Quizás mis hermanos puedan también compartirnos un poco de sus primeros acercamientos a esta bella práctica de la oración. Claro, mi primera
mi primer acercamiento a la oración, no a la eficacia, a la oración, yo vengo de un contexto no cristiano, vengo de la religión popular mexicana. Entonces ahí es el recitar, Padre Nuestro, Angelito de mi guarda, y todas esas cosas, hermanos, la verdad. Y a lo mejor muchos que nos están escuchando y viendo por estos medios digitales, sucede lo mismo. Me acuerdo que un día estábamos en la correccional, estábamos orando todos los chicos, y me dije, ay, quiero orar en voz alta, dije yo, y empiezo a orar, Señor, te pido por los del purgatorio. Mi falta de doctrina, ¿no? En este tema de la oración. A lo mejor Dios a veces saque una sonrisa, no sé, ¿no? Pero a los hermanos sí, eso no existe, ¿no? Y da muchas cosas. Creo que tiene que ser genuina, tiene que fluir, no tiene que ser haciendo aspavientos, no tenemos... Hay personas que están orando y se recitan toda la Biblia. Y justamente me dieron un estudio sobre la oración eficaz, o sea, cómo es una buena oración, ¿no? Bueno, yo creo que si existe el término oración eficaz, es porque existe una oración que no es eficaz. Lo vemos muchas veces, ¿no? El maestro habló y dio una parábola donde dijo, 2 hombres subieron a orar. Y uno de ellos decía, te doy gracias porque no soy como él, ¿no? Este pecador, ¿no? Doy mis diezmos, hago todo esto, ¿no? Y el otro simplemente decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, y se golpeaba el pecho. Os digo que uno regresó a su casa justificado y el otro no, ¿no? Entonces, naturalmente eso nos dice que uno pudiera orar y no tener, y ojo, que el resultado que el Señor dice, busca ahí en la oración, no es uno fue más escuchado que otro, sino más bien uno fue justificado. Entonces, naturalmente hay un propósito en la oración. Entonces, eso sería, ¿no? La eficacia de una oración se mide en que si alcanza el propósito. ¿Cuál es el propósito? Si nuestras vidas son transformadas por la oración, si Dios se agrada de nuestra oración, porque vemos también en el caso de Abel una ofrenda que fue acepta y agradable delante de sus ojos, y una ofrenda que no fue acepta ni agradable delante de los ojos del Señor, ¿no? Muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos 1000 cosas, no os conozco. Entonces, sí podemos hablar que hay una oración que no es eficaz, ¿no? Que no llega a la presencia del Señor, ¿no? Entonces, más bien yo creería que son como principios. Tú bien lo has dicho, ¿no? La humildad, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, ¿no? La soberbia, por supuesto, es un ingrediente que no va con la oración eficaz. La humildad es un ingrediente. Ya mencionaste, ¿no? Falta de doctrina, ¿no? El orar algo no conforme a la voluntad de Dios, otra vez trayendo a colación el pasaje de Santiago, ¿no? Algo contrario a la voluntad de Dios, no vamos a orar, Señor, que le caiga fuego a mi vecino, ¿no? Pues, no eso, pero muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más que pudieran estar fuera de la voluntad de Dios. Tal vez que nuestra oración no sea bíblica, ¿no? Pudiera ser parecido a la voluntad de Dios, pero otra vez, si nosotros buscamos orar la palabra de Dios, estaremos seguros porque aquí se expresa su voluntad, ¿no? Estaremos seguros que estaremos acorde con esto, ¿no? Vanas repeticiones, ¿no? El Señor también lo había dicho, el maestro habló muchísimo de la oración, ¿no? Creo que esto es algo... Lo vamos a ver ya casi vamos a llegar a este punto de los ejemplos de la oración, ¿no? Y el pasaje canónico de la oración, el Padre Nuestro, ¿no? El maestro enseñó a orar, pero además mostró orar. Él oraba en las mañanas, él oraba en las noches, él oraba antes de ministrar, él oraba después de ministrar, se iba a orar, ¿no? Él siempre estaba orando en momentos de dificultad, orando en todo momento, ¿no? El maestro en todo momento oraba, enseñó con su vida y con su cátedra el secreto o el principio de la oración, y también nos los deja a nosotros. ¿Algo más que pudiéramos añadir a esta parte de la oración eficaz? Que tiene que haber una disposición. Okay. La misma palabra del Señor, el mismo Señor dice, venid a mí, ¿no? Es esa invitación, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, y lo centramos todo en que tiene que haber esa disposición. Si uno verdaderamente no tiene ese deseo de buscar al Señor, pues simplemente no lo va a lograr. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que todo aquel que busca a Dios crea que le hay
y que son galardonadores de lo que me buscan. Si yo no tengo esa disposición y solamente lo hago para cumplir o para ver qué pasa, pues realmente no estoy viendo esa disposición real de querer expresarme con el Señor. Y me preguntaría, ¿será acaso que el tiempo también entrará aquí a mencionar la oración eficaz, el tiempo de cuánto tiempo lo haga, si es mucho, si es poco, el tiempo de oración? ¿Eso implica? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con el factor del tiempo? ¿No? Sin duda alguna, el maestro reprochó a sus discípulos que buscaba un momento en el que ellos oraran en el Getsemaní y se regresó y no estaban durmiendo, ¿no? Exacto. Y volvió a ir y otra vez y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, y luego les reprocha y les dice, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Entonces, es verdad que, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Repitiendo lo que ya mencionamos, a la carne no le gusta orar, ¿no? A medida que nuestra carne se va humillando, a medida que nuestra carne va cediendo, agarra fuerza el espíritu, ¿no? Romanos 8 habla muchísimo acerca de esto, ¿no? Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿sí? No proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Entonces, la vida del espíritu versus la naturaleza... El efecto aniquilador de la carne. Humana, sí, el efecto aniquilador de la carne. Entonces, una persona que no puede orar porque le da sueño, una persona que no puede orar porque no sabe qué orar, ¿no? Yo no diría que, oye, tu oración no es escuchada, pero yo diría, ten cuidado porque seguramente tu vida espiritual no está en el mejor estado de salud espiritual, ¿no? Y habrá ocasiones en las que el Señor nos lleve a orar y nos invite, eso es algo muy bello, ¿no? Porque es el Señor quien muchas veces invita a orar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer un hábito espiritual saludable, la oración. Es decir, que en la mañana tengamos un momento de oración. Esto es bíblico. Al final del día, Gálatas nos dice que lo del Antiguo Testamento era sombra y figura de cosas verdades espirituales que habrían de venir. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que había una ofrenda en la mañana todos los días y había una ofrenda en la tarde. En el Antiguo Testamento vemos que habría una ofrenda de holocausto, que es olor grato, que representa, digamos, esa oración de alabanza, de adoración, siempre pegado y consecutivo a una ofrenda de expiación, ¿no? Que era en relación con el pecado, queriendo mostrar que en la misma comunión y el salmista junta estos dos principios, ¿no? De las ofrendas del antiguo pacto con la oración cuando dice, subo a mi oración como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces ese pasaje dice, la oración es semejante a todas las expresiones cultuales del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, creo que así como en el Antiguo Testamento no debía de faltar el fuego del altar, no se debía de apagar, ¿no? Dice Levítico, así como en el Antiguo Testamento se obligaba una ofrenda en la mañana y una ofrenda en la noche, el salmista también retoma esto, ¿no? Debiera haber en nuestra oración un momento en la mañana de oración, un momento en la tarde de oración y buscar, o sea, es como darle oxígeno, darle de beber a nuestra alma, ¿no? O sea, buscar más y más y más la oración. Entonces, con esto quiero decir, una oración puede ser breve, corta y muy sincera y ser escuchada por Dios, como aquella oración de Señor, la oración de Jabes, sé propicio a mi pecador, la oración de aquel varón que subieron a orar, ¿no? La oración del Señor, Padre, perdónanos porque no saben. Y una simple expresión, ¿no? Usted mismo lo dice, ¿no? El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, examina mi corazón. O sea, finalmente lo que usted acaba de mencionar, que sea profunda, no la extensión lo hace más profunda. También pero buscando que crezcamos en oración, ¿no? Yo creo que algo que muestra también la oración eficaz y parte de la oración eficaz es que esa oración la resentimos en el cuerpo, la resentimos o la sentimos cuando tenemos paz, cuando sentimos que nuestra carga queda entregada, ¿no? Queda entregada al Señor. O sea, sabemos que fue eficaz, que no golpeamos al viento.
siento que la oración eficaz, hay veces que estamos tan estresados, tan cansados de nuestro día, o sea, porque tiene una razón de ser la oración, no nada más es orar por orar o tener una comunión, no, tiene una razón, un beneficio, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero leer un pasaje antes de continuar. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, hermana, todos los que estamos aquí, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, hay veces que también creemos que tenemos que ser los más santos para que Dios nos escuche y que nuestra oración sea oída, pero hay veces que hay hermanos que sienten que pecaron y que ya Dios nunca los va a volver a escuchar. Y creo que también es importante ese punto, ¿no? Si algún corazón contrito y humillado viene a Dios, Dios no lo va a rechazar y lo va a escuchar. Creo que eso también puede ser eficiente, ¿no? Y que sienta su alma el perdón de sus pecados. Claro, yo digo, trabajamos con adolescentes y eso también es muy recurrente en la vida de ellos. A veces pasa mucho esto, ¿no? Que el enemigo nos engaña y dice, tú no eres digno de orar. Así es. ¿No? Tú has pecado, tú no eres digno de orar. ¿Y qué hace el cristiano? Pues se aleja y no ora, y no busca a Dios, y entonces digamos que es un círculo vicioso, porque en lugar de acercarte a algo que pudiera cambiar esa situación, te alejas y te vas alejando, y la realidad es que ni terminas cambiando, y ni terminas orando, ni terminas acercando a la presencia del Señor. Por eso decimos que, aun cuando no querramos orar, aun cuando, digamos, nuestra condición no sea la más idónea delante de la presencia del Señor, hay que acercarnos. Y hablaremos ahorita ya en un momento más acerca de los tipos de oración. Así es. ¿No? Bueno, vamos a hacer algo, hermanos, vamos a avanzar y podemos ver el fundamento en la Trinidad. Cuando se ora al Padre, en la oración, pues, ¿cómo dirigirla? ¿A quién oramos, no? O sería una pregunta. ¿Oramos a Cristo, oramos al Espíritu Santo o oramos al Padre? ¿En nombre de quién o cómo? Fíjate que yo una vez escuché, lo voy a decir, ¿no? Lo escuché por aquí en algún salón de una iglesia, que en algún momento se hablaba de la oración al Espíritu Santo, ¿no? Y hay todo un debate, ¿no? Acerca de este tema. No es el propósito de este estudio bíblico. Ojo, hay 2 pasajes en la Biblia donde la oración va dirigida al Espíritu Santo. Ojo con eso nada más. Pero en esa ocasión los hermanos discutían y decían, si tú quieres tener una oración más poderosa, órale al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, y a veces se hace como una práctica de eso, cuando no es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Lo que la Biblia dice, vosotros pues oraréis así, dijo el maestro, Padre nuestro, ¿no? Entonces la oración en primera instancia va dirigida al Padre, ¿no? La oración es escuchada por el sacrificio del Señor Jesucristo. La oración se hace en el nombre del Señor Jesucristo. Esto vamos a decirlo fórmula, ¿no? Que no es, digamos, un ritual ni nada de eso, pero simplemente es el reconocimiento. O sea, nosotros cada que terminamos la oración decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo haría. Entonces, reconocemos que nosotros no somos dignos de acercarnos a la presencia del Señor. Así como el pueblo no era digno de acercarse, por eso necesitaba el sacerdote ser el intermediario, quien participase en ese ofrecimiento de los sacrificios. Y nosotros podemos entrar al santuario, podemos entrar a la presencia de Dios por Cristo, ¿no? Además, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Si alguno hubiera pecado, dice Juan. Entonces, voy a decir esto que es un axioma. En todo lo que tiene que ver con la vida espiritual del creyente, participan siempre las 3 personas de la Divina Trinidad, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la relación de Dios con el cosmos y la creación, participan las 3 personas de la Divina Trinidad. Y eso, pues, también abarca la oración, ¿no? Entonces, en nuestra oración, obviamente, va dirigida al Padre, es por la intercesión, es en el nombre del Señor Jesucristo, pero con el auxilio, con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo, porque Romanos 8, 26 y 27 ya lo dice, ¿no? Pues que sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el que lleva nuestras oraciones delante de la presencia del Padre, ¿no? El quien trabaja
en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿no? Produciendo esa oración, es el Espíritu Ya que nos Santo. convence de justicia, juicio, También, pecado, ¿no? ¿no? Y Él Sí. nos va ayudando a tener una correcta comunión con el Padre, a acercarnos correctamente con el Padre, porque recordemos que Cristo, a través de su sacrificio, nos permite esa entrada, ¿no? A tener gracia delante del Padre, que Él nos escuche y reconciliarnos con Él. Y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, pues nos ayuda en la oración. Claro. Pasamos al siguiente punto, que es los tipos de oración, ¿no? Entonces, yo diría que podemos dividir esto en dos cosas, ¿no? Por un lado, tipos de oración y elementos de la oración. ¿Qué vemos nosotros en el ejemplo primario de la oración? Que creo que juntemos esto con esta parte de los ejemplos, ¿no? Para poder avanzar. Tenemos nosotros Mateo 6:9, y sí me gustaría, hermano, que ahí donde está, en su casa, en su sala, en su cocina, si va manejando, no, porque no queremos un accidente, pero permítanos leer Mateo, capítulo 6, 9 al 13. ¿Quieres? Tú apóyanos con la lectura, Carlitos, te lo paso aquí. Aquí lo tengo, que es el ejemplo de la oración, ¿no? Mateo 6, dice a la letra: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Los discípulos se acercaron al Maestro, ¿no? Y con toda la sinceridad de su corazón, pero también motivados porque veían algo. Si hay una comunión especial, directa, ¿no? Completa, es entre las personas de la Divina Trinidad. Y eso lo veían los discípulos en la oración del Maestro, ¿no? Y decían: ¿por qué el Maestro ora diferente a como oran los fariseos? ¿Por qué el Maestro ora diferente a como los discípulos de Juan oran, ¿no? Y entonces eso motivó, ¿no?, a los discípulos a decir: enséñanos a orar, ¿no? O sea, no sabemos orar, esa es la realidad, ¿no? Y creo que esa es la base de por qué tener un estudio bíblico sobre la oración. Porque así como los discípulos muchas veces no sabemos orar, ¿no? O no oramos lo suficiente, o no oramos con la profundidad que debiéramos orar. Y el Maestro responde con esta cátedra que forma parte del Sermón del Monte, el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro no es una repetición, sino lo hemos dicho muchísimo. Seguramente los siguientes estudios posteriores van a seguir hablando de la oración. A manera solo de introducción el día de hoy, el Padre Nuestro no es otra cosa sino un modelo de oración, ¿no? Un modelo de oración donde muestra la gratitud, un modelo de oración donde muestra el reconocimiento. Permíteme referirlo directamente a los pasajes, ¿no? Vosotros oréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Empieza con una adoración, reconocimiento de Dios por quien es Él. Hay adoración, ¿no? Dirigiéndose al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, ¿no? Entonces es la humildad, ¿no? Yo humillo mi voluntad, mi carne, mi vida, ¿no? Y reconocimiento de lo que tú eres, ¿no? Hay sumisión, hay humildad, ¿no? Otro elemento, ¿no? Y lo mismo al decir venga tu reino es, o sea, si yo quiero que se haga la voluntad de Dios en este mundo, quiero también que se haga en mi vida, ¿no? Entonces es adecuación de mi vida a su voluntad. Y la parte de las necesidades, ¿no? Ya después de esto, la parte de las necesidades. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Reconocimiento de nuestra necesidad y reconocimiento de Él como quien satisface nuestra necesidad. Pero lo mismo, la confesión. La confesión es un elemento en la oración. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? En este mismo reconocimiento
o introspección de que nosotros pudiéramos tener alguna debilidad. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vemos aquí varios elementos de la oración, ¿no? ¿Qué elementos hay en la oración? La adoración, que es el reconocimiento de la naturaleza de Dios, la alabanza, el reconocimiento de lo que Dios hace, la confesión de los pecados es un elemento de la oración, la introspección, es decir, en la presencia de Dios, en la oración, tratar de ver nuestro interior, ¿no? La petición, que muchas veces... La mayoría de veces se cargan con las peticiones. Sí, o sea, oración es sinónimo de pedirle al Señor, ¿no? Cuando es solamente un elemento de muchos otros. Pero no son los únicos, no son los únicos. Vamos a ver, por ejemplo, el elemento contemplativo, ¿no? Que el salmista dice: cuando veo los cielos de los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?, ¿no? Entonces, la contemplación es un elemento más dentro de la oración, ¿no? Ya hablamos acerca de la introspección, ¿no? Tratar de ver. El salmista dice, no, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿No? Bendice, alma mía. O sea, el salmista se está hablando en la oración a Dios, a su ser interior. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor uno esté deprimido y dices, oye, pues ¿por qué estás así angustiado? Si espera en Dios y que empiezas a citar las Claro, palabras ahora, de Dios. ojo, esto dentro de la oración. Así es. Esto es algo importante. Es un elemento dentro de la oración. Entonces, con esto lo único que queremos decir que la intercesión es otro elemento, ¿no? Vemos, por ejemplo, los ejemplos que veremos a continuación, Daniel, ¿no? Que su oración es simplemente, en Daniel 9, ¿no? Una intercesión por su pueblo, ¿no? Vemos que Job oraba, por ejemplo, por sus hijos, ¿no? Por si alguno de ellos tal vez hubiera pecado. Entonces, ¿y oraciones por sanidad? Claro. Santiago, ¿no? ¿Está alguno enfermo? Haga oración, llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él. Y ahí está el contexto, sí, oración que entra dentro de nuestras peticiones, ¿no? Pero por supuesto, ahí hay un punto más. Entonces, todos estos son, vamos a decirlo así, tipos de oración. Ahora voy también a comentar esto. Existe una oración personal, privada, ¿no? Íntima, que es a la que hace referencia el maestro, ¿no? Cuando dice... mas tú cuando ores al Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. La oración personal. Pero así como la vida cristiana tiene una faceta personal y una pública, la oración tiene una oración personal y una oración pública. Y vemos en los Salmos, por ejemplo, dice: en medio de la congregación te confesaré. Ese es otro ejemplo de la oración pública. Y eso que hay que enfatizar. A veces estamos orando, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Y es un buen momento de tener una oración comunal, una oración pública. Esa oración no es en primera persona. Esa oración no vamos a estar en el grupo de jóvenes, por ejemplo, usted: Señor, te pido por mi vecina, ¿no? Te pido, Señor, por mi hermanito, te pido por mi mascota. O sea, perdón, solo es una expresión. Queriendo decir, la oración en comunal tiene otro propósito. No es por nuestras peticiones. Es una oración principalmente de alabanza, de adoración, lo mismo que de intercesión. Es en plural, ¿no? Señor, nosotros venimos, porque entendemos que estamos orando como cuerpo de Cristo. En esto de la oración, voy a comentar esto. Nosotros, en nuestro contexto latino, tenemos una forma de orar, que es que pasamos al frente del altar y todos en voz alta oran, ¿no? Eso lo conocemos como oración comunal. He escuchado misioneros que le llaman a esto estilo coreano, porque dicen que las iglesias de Corea así es como oran. Si conocen las iglesias de Latinoamérica dirían estilo latino, ¿no? Pero en otras latitudes, en las iglesias no se ora de esa manera. En otras latitudes, como en Norteamérica, ¿no? O en Europa, se tiene un estilo de oración que se llama conversacional. Y es como ahorita, por ejemplo, que no estamos hablando los tres al mismo tiempo, sino que uno habla y después pasa la palabra a otro y después pasa la palabra a otro. En algunas iglesias se practica este estilo de oración, ojo, que es en una oración grupal. No estamos hablando de la oración personal, sino en la de la iglesia, ¿sí? Y que se llama conversacional, donde una persona empieza a orar y guarda silencio, y otra persona toma la palabra y continúa sobre esa línea, ¿no? Ese eje rector o hilo conductor, y continúa orando, ¿no? Y conforme el Espíritu Santo lo va haciendo sentir, esa persona toma la oración. A lo mejor para alguien que esté escuchando este estudio bíblico, pues pueda ubicar este estilo,
o tal vez no, porque no lo conocemos esa práctica de la oración. Y más en la iglesia, ¿no? Sí, o sea, la iglesia latina, ¿no? Tal vez en nuestro contexto inicial no es una oración que conozcamos, pero forma también parte de la oración, hermanos. Forma y se conoce como oración conversacional. Y también es bíblico y también es una práctica de oración comunal. Y un ejemplo de esta oración comunal es cuando Salomón consagra el templo y ora y dice: cualquiera que hubiese pecado, Señor, ¿no?, del pueblo, y donde estuviera, clamare, perdónalo, si me escuchan, ¿no? Y está haciendo intercesión y orando comunalmente. Claro, ahora, en la Biblia hay muchísimos ejemplos de la oración, ¿no? Creo que podemos ahorita rápidamente mencionar algunos. Pues sí, puede ser la oración como una armadura espiritual, la humildad en la oración, fe y persistencia, y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ya mencionamos hace rato a Daniel, ¿no? Con su oración, ¿no? Mencionábamos a aquellos 2 hombres que se acercaron a orar. El mismo apóstol Pablo, ¿no? Orando con los ancianos en aquel tercer viaje misionero, ¿no? El Señor Jesús lo vamos a ver todo el tiempo orando, ¿no? Orando en Getsemaní, orando en el Padre Nuestro, ¿no? Y en el Antiguo Testamento también, ¿no? Vamos a encontrar a Ana, por ejemplo, en aquella oración que hace. La oración, por ejemplo, estos cantos, ¿no?, que vamos a encontrar nosotros en Lucas, ¿no? La oración de Zacarías, ¿no? La oración de María, ¿no? Etcétera. Que repito, no es que sean dogmas de oración que debamos de repetir, sino modelos que muestran elementos de la oración. Y el salmista, si algo está lleno el Salterio, ¿no?, el libro de los Salmos, es de oraciones de súplica, oraciones de confesión, oraciones de contrición, que es otro tipo de oración también, ¿no? Bueno, terminemos con beneficios de la oración y algunas conclusiones. Ya se nos está yendo el tiempo. Sí. Bueno, un beneficio que los creyentes pueden tener es la paz. Si me ayudan, hermanos, a buscar Filipenses 4:6 Sí, sí. al 7. A ver si lo busco yo y lo leo. Ajá. Carlos, ¿me puedes ayudar tú a buscar Isaías 40:31? Sí. Filipenses 4:6. Ajá. Ya lo tengo. Dice: por nada seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gratitud, ¿no? Otro elemento en la oración. Así es. Y esto justamente pues nos va a traer paz. ¿Tienes el texto? Sí, Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fortaleza espiritual, crecimiento en fe, carácter, también nos ayuda a tener unidad, sanidad y restauración. Este último texto ya lo habíamos mencionado. Fíjate que dice de la unidad, por ejemplo, Hechos 2, ¿no? Cuando los creyentes piden confianza y valor, ¿no? O sea, en medio de la persecución oraron, ¿no? Pero también esa oración de Juan, ¿no? La oración sacerdotal, Juan 17, si no me recuerdo, 16, 17, que es esa oración de intercesión que hace el Maestro por todos nosotros. Entonces, más ejemplos de oración y más beneficios de la oración. Bueno, pues cerremos ya esta parte con una etapa de conclusiones, ¿no? Si quieres empezamos contigo, Ever. Carlitos, ¿puedes tomar el segundo lugar? Sí. Para adjuntar una conclusión final de este estudio bíblico. Les vale una conclusión, hermano. Dice: la oración no es solo un deber, que ya lo escuchamos, sino un privilegio que transforma al creyente y glorifica a Dios. El cristiano experimenta intimidad con Dios, fortalece en las pruebas y participa activamente del reino de Dios. Y como dijo San Agustín de Hipona, la oración es el respiro del alma que ya mencionaba. Gracias, Ever. Carlitos, ¿algo que quisieras adjuntar como conclusión? De mi parte, creo que la oración no es algo que va a nacer de forma espontánea, como ya soy muy bueno, o ya lo hago ya sin ningún problema, sino que es algo que se va ejercitando, es algo de práctica, pero también de perseverancia, y siempre tenemos que tener esa disposición. Se han tocado aquí temas muy muy importantes para nosotros, más allá de sentirnos desanimados porque por decir yo lo hacía así, creo que estaba mal, o creo que esto pensaba y estaba mal. Más allá de desalentarnos, creo que todo esto nos debe animar a buscar más del Señor y a seguir siempre teniendo esa comunión con Él, que es importantísimo. Pues, hermanos, no sé en qué momento estén viendo este video, si ahora día domingo mientras por la tarde, ¿no?, que se publica estos videos, o lo ve usted tal vez entre semana, ¿no?, en las mañanas en su trabajo o en las tardes en su casa.
Pero ¿por qué no, terminando este pequeño video, dobla sus rodillas y hace una oración? ¿Por qué no, después de este estudio bíblico, usted regresa a su casa, ¿no? y dobla sus rodillas y le dice: Señor, hagamos nuestras las palabras de los discípulos, enséñanos a orar, ayúdame a que mi oración contigo sea más vívida, ayúdame a ver si a lo mejor hubiera algún pecado oculto, hubiera alguna diferencia con mi prójimo, hubiera alguna conducta o algo sin querer yo lastimado a alguien, ¿no? Que me pudiera estar impidiendo la oración. ¿Y por qué no oramos más, hermanos? ¿Por qué no, si dice, bueno, yo oro normalmente media hora, ¿no? ¿Por qué no buscamos orar 45 minutos? ¿O por qué no busca orar una hora más? Desconozco el momento en que esto puede salir al aire, pero recién nuestros jóvenes acaban de tener una oración, una velada de oración que fue de muchísima bendición. Hermano, busca esos momentos cuando haya veladas en la iglesia, pero si no, ¿qué nos impide orar? ¿Qué nos impide de repente tomar un momento y alejarnos tantito tal vez de las actividades diarias y hacer nuestra propia vigilia de oración, ¿no? O pararnos temprano y sumarnos a muchísimos grupos que nuestra iglesia tiene de oraciones en la mañana, o diversas guardias de oración que hay aquí todos los días durante la mañana aquí en el Templo de Portales. Gracias, amados hermanos, por haber acompañadonos durante este estudio bíblico. ¿Y qué les parece si cerramos con una oración? Carlitos, sí. ¿Nos acompañarías en esta? Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos has podido dar de presentar estos puntos a mis hermanos, Señor. Permite que cada una de las cosas que se hayan dicho, Señor bendito, pues podamos recibirlas de la mejor manera, Señor. Darnos también ese discernimiento, Señor, para entender y comprender lo que tú nos mandas a hacer, bendito Señor. Anima a cada uno de mis hermanos, Señor, para que tengan ese deseo y ese fervor de buscarte más y más, Señor. Gracias por la disposición de mis hermanos, Señor, por su tiempo que también han dedicado para este trabajo, Señor. Bendícenos y guárdanos, y que tu gracia y tu amor nos acompañen. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Paz de Dios. La paz de Dios, hermano. Ahora sí nos hiciste reír, Ever. Es que en serio, pues, Está bien, pues sí. yo no tenía ni nada de contexto.